Hebreos 5, Hebrews chapter 5, 8 y 9. 8 and 9. ¿Lo tenemos? Do you have Vamos a it? buscarlo ahí para que pueda comprobarlo con la palabra del Señor. All right, we're going to look for it together. It's on the screens as well if you don't have it. ¿Cómo establece Dios su reino? How does God establish his kingdom on earth? Y aunque era hijo, dice Hebreos 5:8, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los, ¿cómo dice? Para todos los que le obedecen. Amén, tome su asiento. We read in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Although he was a son, he learned obedience through what he suffered. And being made perfect, he became the source of eternal salvation to all who obey him. Amen. Amén. Quiero decirle que el día de ayer I want to tell you that yesterday estuvimos en el Ministerio Central we en were, la at tarde. we were at the Central Church, La mañana estuvimos recibiendo una enseñanza muy poderosa. and then we were receiving a powerful word. No sé cuántos fueron, I pero don't know how many of you guys went, yo copié toda la enseñanza but I captured everything. y hablaron de 10 cegueras. And they talked about 10 things that blind us. Súper importante. Super important for a Christian. 10 cegueras 10 things that que blind us existen en las personas. that exist in us, in people, in humanity. Pero en la tarde, But in the afternoon, como todos vieron el video, how all of us saw the video, pude ver cómo el Señor le habló a nuestra niña de apenas 7 años. I could see how he talked to his daughter. El profeta le dijo, The prophet said, Dios le ha hecho una adoradora God has made you a worshiper, y que iba a adorar igual a su mamá, and you were going to worship just like your mom, con gracia, con poder, y empezó a with grace and profetizar. power, and they were going to prophesy. Y el día de hoy, estudiando la palabra de Dios, And then today, studying the word of God, cómo se establece el reino de Dios en nuestra vida, how does God establish the kingdom in our nos damos life? cuenta que se establece a través de la And we obediencia. come to understand that it's established through obedience. Cuando Dios llama a Abraham, When God calls Abraham, le dice, sal de ese lugar he says, hey, get up and leave al lugar donde yo te voy a to mostrar. the place where I'm going to show you. Abraham no sabía dónde iba, para dónde Abraham iba. didn't even know where he was going. Abraham no sabía qué era lo que iba a hacer. Didn't even know what he was going to do. No sabía qué iba a comer, no sabía nada. He didn't know what he was going to eat. He didn't know nothing. Pero en él hubo algo But he knew que something mucha gente no hay. that a lot of people don't know. Porque a la gente está como hay que ver para creer. Because people are like, oh, you got to see to Pero el believe. cristiano no trabaja así. But a Christian, you don't work El like that. cristiano trabaja a creer para poder The ver. Christian is believing to see. Entonces cuando Dios llama a Abraham, When God calls Abraham Abraham, no sigue por he obediencia. goes and obeys the word of God, or what God told him. Obedeció la palabra de Dios. He obeyed the word of God, the command. Y aquí me doy cuenta lo que Dios hace con nuestras And I generaciones. come to understand what God does with our generation. Que Dios, yo siempre le he hablado esto, And I've always talked about this. que Dios siempre llama That God always a calls una persona en el hogar. a person in the place. En este caso, usted que está aquí en este lugar, In our case, you who are here, sea joven, be man, sea hombre, be woman, sea mujer, sea padre de be familia. old, young, a father, a mother. Y cuando Dios lo llama, When God calls you, Dios lo llama para obedecer. He calls you to obey. Si usted se para firme, If you stay firm, escuche esto, listen to this, please. toda su descendencia All your descendants, your será generation diferente. will be different. ¿Es aquí? Are you listening to me? Toda su descendencia será All your descendants, diferente. your generation is going to be different. Su descendencia no va a vivir lo que usted vivió. Your descendants, your generation is not going to live what you've gone Porque through. usted está trayendo libertad de Because you're bringing maldiciones deliverance and freedom generacionales of generational en la vida de curses sus hijos. in the lives of your kids. Por eso es que cuando Dios convierte a un borracho, That's why when God converts an convierte a alcoholic, una persona golpeadora, He puts someone who's cleansed convierte a un adúltero, or an adulterer, convierte a un fornicario, He converts a fornicator. toda su descendencia All their descendants no pasará por is eso. not going to go through that. ¿Es aquí? Are you listening to me tonight? Por eso es que para establecer el reino de Dios, That's why to establish the kingdom of Dios heaven, no puede trabajar con personas que se rebelan, God cannot work with people who rebel, con personas que son with rebeldes. people who are in rebellion. Dios tiene que trabajar con personas que obedecen. God has to work with people who Su obey palabra. His word. Porque hoy en día Why in today's time están sufriendo los padres, the parents are por ejemplo, suffering, los padres de la nueva generación, or the new generation of parents are suffering
Porque ellos nunca se pararon en la brecha. Because they never stood on the front Porque line. ellos nunca obedecieron la palabra. Because they never obeyed the word of God. Porque ellos nunca quisieron negarse. Because they never wanted to deny themselves. Porque ellos nunca quisieron Because they never wanted servirle al to Señor. serve the Lord. Por eso es que hoy tenemos abuelos borrachos, That's why we have drunken padres grandpas, borrachos y dads hijos who are drunken, borrachos. and then the sons have become drunken too. ¿Es aquí? Are you listening to me? Por eso hoy tenemos que el abuelo lo abandonó, That's why we have el the padre lo grandpa who abandonó abandoned, and the y dad el padre abandoned, abandona al hijo también. and then the son ends up abandoning his Hello? kids. ¿Es aquí? Are you listening to me? Maldiciones It's a generational curse por medio because de la rebelión. of rebellion to God. Y la rebelión ocurre en diferentes tipos de maneras. And rebellion starts in different ways La too. rebelión no solamente ocurre cuando hay un espíritu, It doesn't occur when it's just a spirit. también ocurre cuando hay una inmadurez And it occurs also when you're y immature. también ocurre cuando está el pecado. And where sin is at too. Cuando Adán se rebeló contra Dios Adam rebelled against fue God. porque pecó, It's because he le dio la sinned. espalda a He Dios. gave us back to God. Existe el espíritu de rebelión Exists a spirit of rebellion que viene por medio del orgullo. that comes from La pride. persona que no quiere someterse a The person who nadie. doesn't want to submit to Que ellos nobody. creen que todo el tiempo tienen la They razón. always think that they're the ones who Que ellos right. creen que todo el tiempo están en lo That they're correcto. always correct. Que ellos creen que todo el tiempo es así como ellos They believe that piensan. hey, it's like this. That's Pero the el way I reino de think. los cielos no puede ser But in establecido the de esa kingdom of manera. God, it doesn't work Por like eso that. hoy en día That's why in today's hay time, muchas familias a lot of families, que aunque tengan el nombre de cristiano, even though they have the name of a Christian, nunca entran bajo la bendición de they Dios. never go under the blessing ¿Sabe of por God. qué? You want to know why? Porque usted no lo hace un verdadero cristiano estar sentado en Because este you being lugar. a real Christian doesn't mean A you're usted sitting lo here. hace un verdadero cristiano A el real ser Christian obediente a la is when palabra you de obey the Dios. word of God. Cuando usted es obediente a la palabra When de you Dios, obey the word of God, hermano, los cielos se le van a abrir. the heavens open to you. La bendición va a venir The sobre la blessing is vida going to come to suya. your life. Amen. Es aquí. Are you listening to me tonight, church? Pero si no hay But obediencia, if there's no obedience, ¿cómo esperamos entonces nosotros, hermanos, tener un derecho legal sobre las cosas que nos how pertenecen? do we have a legal right to give the things that God wants to give to No hay us? autoridad. There's no authority. Por eso el padre no puede orar por su That's why familia. the father can't pray La for his madre no kids. puede orar por su The mom familia. can't pray for the family. ¿Por qué? Why? Porque no hay un derecho legal. Because there's no legal right. Y la gente se enoja a veces cuando se habla de And obediencia. then people get mad when they talk about obedience. ¿Sabe por You qué? want to know why? Porque su corazón está en rebelión. Because your heart is in rebellion. Y Dios no puede establecerlo de esa manera. And God does not establish his kingdom in rebellion. Ahora, aquella persona que se somete But the person who submits, va a aprender they're obediencia. going to learn obedience. Y aquí hay una parte que me gustó And bastante. here's the part that I love so much. Porque hay otra versión que dice, There's another version that aunque says, era hijo de Dios, even though he was a son of God, Jesús aprendió obediencia Jesus learned obedience por las cosas que él sufrió. for the things that he suffered. ¿Es aquí? Are you listening? Jesús aprendió obediencia Jesus learned por las obedience, cosas que él sufrió. the things that he De ese suffered. modo, And in that way, Dios lo hizo apto he made him active para ser sumo sacerdote perfecto to be a priest. y Jesús llegó a ser la fuente de salvación And eterna he gained the salvation, the para source of salvation. todos los que To all those, le obedecen. to all those who obey him. ¿Es aquí? Are you listening to me? La obediencia tiene que ver mucho con el establecer el reino de Dios en la tierra. Obedience has to do a lot with establishing the kingdom of heaven here ¿Es on aquí? earth. Are you listening? Dios no le puede dar algo grande God can't give you something big. a una persona que obedece solamente por etapas. So a person who just obeys on seasons. You Por know? eso es que la obediencia de nosotros tiene que ser That's why 100%. our obedience to the Porque no God is always existe 100%. obediencia Because 99.9%. there's not obedience just 99.9% of the time, right? Existe obediencia 100%. It's either obeying him 100% or not. Si nosotros no If we don't ponemos nuestro corazón put our heart al trato de Dios, into the things of God, nunca seremos we will obedientes. never be obedient. Porque lo que él padeció, dice, Because of what he went through, aprendió he obediencia. learned obedience. ¿Cuántas veces How many times nos han golpeado they've hurt us, las mismas desobediencias que nosotros the same hacemos? disobedience that we've gone through? Y escuche esto. And listen to this. Si usted está pasando por momentos If difíciles, you're going through hard times, pregúntele a Dios, ask God why. ¿qué es lo que usted quiere que yo le obedezca? What do you want me to ¿En obey you qué in? usted quiere que yo entre? What do you want me to go into? ¿Por qué? Porque estoy pasando momentos difíciles. Because I'm going through hard Es times. porque hay una parte de mi It's vida because there's a part of my que life necesita ser obediente. that needs to be obedient to you. Yo le voy a decir algo. And I'm going to tell you something. La gente siempre es The obediente people
who are always cuando obedient, está en su momento de bien, when they're o cuando going sus good, emociones están when buenas. when their emotions are good. Pero ¿qué sucede cuando no estamos en ese momento? But what happens when we're not in that season of good? ¿Qué sucede cuando a nosotros nos toca obedecer, cuando nosotros What happens when we have to obey? quizás no estamos de acuerdo? When we're not, right all there. Jesucristo Jesus Christ, the Lord Jesus en el Christ, último in momento the last moments, dijo que no sea yo, que no sea mi he voluntad, said, let it not be my will, sino la tuya. but yours, Heavenly Si Father. es posible, If it's possible, pasa de mí esta copa, pass this cup over me, pero que no sea como yo quiera, but it doesn't be how I sino want, como tú but how quieras. you want it. Jesucristo estuvo 30 años, los primeros 30 años, Jesus, the 33 years that he was here, aprendiendo, he was learning. y los últimos 3 años de ministerio. And then the last 3 years of his ministry, La comunión que él tenía con el Padre the commitment he had with the Heavenly Father, y las cosas que él pasaba and the things he went through, lo estaban formando para ser they were obediente forming him how to be hasta llegar a la obedient cruz. all the way to the cross. Hebreos 5:32, Hebrews, Hechos 5:32, Acts chapter 5, 32, 32. dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. And we are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit whom God has bestowed on those who obey him. Amen. Aquí quiero que usted entienda algo muy poderoso. And I want you to understand this, it's very powerful. El Espíritu Santo no es para cualquier persona. The Holy Spirit's not just for anybody. Yo he encontrado mucha gente que habla mucha lengua, I've seen people who talk a lot of tongues, pero lenguas aprendidas. but they haven't even learned. ¿Es aquí? But they just learned them from somebody who's saying, Lenguas aprendidas de YouTube, de Facebook, de donde sea. Facebook, Instagram, social media, they learned them from Porque there. cuando tú le empiezas a hablar de la obediencia, Because when you start talking about obedience, se les empiezan a salir los cachos. then the horns come out. ¿Está aquí? You're listening. Se empiezan a molestar dentro de ellos. They start being uncomfortable. They start getting messed up. Y eso demuestra And that shows que no hay humildad there's no humbleness, y que hace falta mucho Espíritu Santo allá and adentro. there's a bunch of Holy Spirit that they're lacking. Porque aquí nosotros estamos viendo Because here we're seeing que el Espíritu Santo de that Dios the Holy Spirit ha sido dado para los que le obedecen. was being given to those who obey Porque him. aquí entra esto. Because we're going into this. Sin obediencia no hay Espíritu Without Santo. obedience, there's no Holy Y sin Ghost. Espíritu Santo no hay establecimiento Without de Holy reino. Ghost, there's no establishment Yo no of the sé si kingdom of usted está heaven. aquí. I don't know if you're ¿Cómo understanding this. nosotros queremos ver el reino de Dios How do we want to see the kingdom of heaven establecido en la tierra established here on earth si hay rebelión, if there's rebellion? si hay rebelión hacia If Dios, there's rebellion towards God, rebelión a la obediencia a la palabra de rebellion Dios? to the word of Por God. eso es que mucha gente la batalla que tiene That's interna why the eternal thing that es en people are poder having cambiar de is to adentro. change the inside. ¿Por qué? Porque aunque la palabra le esté Because even though the pegando, word's hitting ellos you, siempre dicen así soy They yo. always say, I'm Cuando just usted like dice this. no, así soy yo, When you say, no, I'm not like usted that, está optando como rebelde hacia you're Dios. acting rebellion to God. Y la gente dice, es que el pastor no me conoce, And then you say, the pastor es que doesn't el know me. pastor no It's sabe, because the pastor doesn't el know. pastor esto, el pastor lo The pastor otro. this, the pastor that. Pero aquí me encanta Cristo, But I love the way que the Lord dijo, Jesus no sea Christ. mi voluntad. Let it not Ya be my Dios lo will. había enviado. God already sent Ya him. Dios le había dicho, God ya already el told him. Padre ya le había puesto a él hasta donde tenía que He already llegar told him that where he was going to para ser go. autor de la salvación. To go to salvation Pero for en us. ese momento dijo, no lo que yo quiera, But he says, let it not be my porque will. realmente lo que él quería Because what he wanted era no sufrir más is not to suffer more y llegar a esa cruz. and to go to the cross. Pero ya aunque él no hubiera querido, But even though he didn't want él to, tenía que obedecer he had to obey God. porque era lo que se le había puesto y se le Because había that's what he demandado. was supposed to do. ¿Es aquí? Are you listening? Entonces, ¿quién tiene el Espíritu Santo? Who has the Holy Spirit? Por eso yo estoy orando mucho ahora, That's why I'm praying a lot. para que Dios envíe gente llena del That Espíritu people de are Dios. come with filled in the Holy Spirit. Oh, para que Dios envíe gente que ame el God Espíritu Santo. sends people who love the Holy Porque yo sé Spirit. que esa gente son los que menos batalla voy a Because I tener. know those are the people who are not La going to fight gente, that much. no gente que hable lengua. Not people who speak in tongues. Porque mira, hay muchas veces Because a lot of the que hay time, gente que no habla lengua, they don't speak in tongues, pero es más obediente que el que habla. but they're more obedient than the one who Hello. talks.
Lo verdadero no está The real is not en el hablar established en lenguas. in speaking in tongues. Lo verdadero está en el fruto. The real is in the fruit of the Spirit, Y the no es que te fruits. estoy diciendo que no hables lenguas, como dijo Pablo. I'm not saying don't speak in Yo tongues. hablo más lenguas que todos, tal vez. I probably speak more tongues than anybody. Pero yo amo el Espíritu de But Dios. I love the Holy Y Spirit. estoy, no, así como dijeron ayer, yo trato de obedecer. No, no es eso. And then it's like, oh, I try to obey God. Porque mucha gente dice, yo trato. I try. A lot of people say, I try. El trato es la peor mentira. Trying is the worst Esa lie. palabra es la peor mentira. It's just a big lie when Que you ha say, I try. existido. That's existed. Ayer lo escuchamos y es una We realidad. heard it yesterday and it's the Porque truth. la gente le dice, ¿vas a ir hoy a la You're iglesia? going to go to church, you tell people, Ah, voy a tratar. I'm going to try, they tell you. ¿Sabes qué es lo que tiene adentro del You know corazón? what they have inside their heart? No quiero ir. It's because I don't want Y to por go. no decirte que no. And because they don't want to tell you te the dice truth and que say va a no, tratar. they're just like, hey, I'm gonna Y see. es verdad, la Biblia lo And it's the dice. truth. The Bible says it, not me. Existe sí. There's either yes Y no. or no. Por eso cuando yo le digo a usted, That's why when I tell you, tenemos que hacer algo, we got to do something, no me diga, voy a tratar, pastor. don't say, hey, I'm going to try, Porque pastor. de ese momento yo ya aprendí y lo voy a tachar. Because I'm already going to know, hey, you don't want No lo to. va a hacer. Not going to do it. Hello. Are you listening? ¿Usted cree que me va a decir, estoy tratando de ser obediente? You think you're going to tell me, hey, I'm trying to La be obedient? la obediencia es una actitud del corazón. The obedience is an attitude of your heart. Es una actitud del corazón. It's an attitude inside of Lo your que heart. sucede es que hay rebeldía y rebelión adentro del It's just corazón. rebellion inside Y your como heart. no quiere decir soy And rebelde, then you don't want to say I'm entonces rebellious. dice, voy a tratar. You say, oh, I'm going to Estoy try. tratando de I'm ser. trying to. Ahí es más costosa la cosa. There's just something. ¿Sabe por qué? Porque Dios no trabaja Because God doesn't con work personas que no reconocen. with people who don't know. They don't Yo he understand. aprendido esto, ¿sabe por qué? I've come to understand this. or Porque learn esto es this, usado en diferentes lugares. because this is used in different places. Yo recuerdo una vez que fuimos hace tiempo We went somewhere a long time ago. a los Alcohólicos Anónimos. ¿Cuántos So- conocen eso? Alcohol Anonymous. How many of us know that? Muchos lo conocen. Almost everybody knows. Alcoholics Anonymous. ¿Sabe qué es lo primero que le tienen que decir ahí? What's the first thing that they have to say? Reconocer que es un alcohólico. They have to understand and know that they are alcoholics. That's what they say. They have to O sea, la gente recognize. pasa y dice, ya ni me acuerdo cómo dice. They say, oh, this is my name and I'm Pero an está, alcoholic. ajá, de mi nombre, ajá, exacto. Dicen el nombre, dicen, soy un alcohólico. They stand up there like, hey, this is my name and I'm Yo an tuve un alcoholic. problema un día porque mi hermano me llevó, I had this problem, pero yo ya era cristiano. but I was already Christian. Y dije yo, si yo me subo ahí, If I go there, yo no voy a agarrar ese lugar I'm not going to get that para place decir que soy alcohólico to say I'm an porque alcoholic ya no lo soy. because I'm not an alcoholic no more. Y desde ahí va a surgir un problema. And then there's going to be a problem there. Entonces yo me subí And then I got up. y dije, ¡era! I was. Y todo el mundo me quedó viendo. And then everyone just looked at me with like, what's wrong with this guy? Entonces en esos lugares lo primero que te hacen Those places, with the first thing that they es do hacerte reconocer el mal que tú is that you tienes. have to understand and recognize Y the eso, bad. y delante de Dios es lo primero que usted tiene que And hacer. that's the first thing you got to do Si when you usted no enter God. reconoce su mal, If you don't recognize your usted bad, va a seguir en ese you're mal. going to keep being in bad. Entonces la gente dice, estoy tratando. And then you say, I'm trying. Usted no tiene que decir que está tratando, eso no existe. You don't have to say, I'm Usted trying. It tiene doesn't que exist. decir, ¿sabe qué? Esto es lo que me está You got to pasando. tell, hey, God, this is what's Y yo happening to me. necesito salir de ahí. And I need to get away from that. I Yo need lo to be que away from tengo that. cuando una persona dice, estoy tratando de ser When obediente, someone says, I'm trying to be obedient, está cubriendo esa rebelión. they're covering their En rebellion. vez de decir, ¿sabe qué? Instead of saying, you know Yo what? soy rebelde, I'm rebellious. pero yo no quiero ser más But I don't want rebelde. to be rebellious no more. Y no diga, voy a tratar de ser obediente. I'm gonna try to be No, obedient. porque esa es una actitud que se debe Because tomar. that's an attitude that you're supposed to take. ¿Es aquí? Are you listening? Dice, y el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le And obedecen. the Holy Ghost was given, bestowed upon those who obey O Him. sea, ¿cómo Dios le va a dar el Espíritu Santo a un desobediente? How God is going to give someone who's the Holy Spirit who's rebellion all the time, Es a aquí. rebel. ¿Cómo Dios le va a dar el Espíritu Santo a un desobediente? How is God going to give you the Holy Spirit if you're always rebelled? Todas las bendiciones que usted ha perdido, All the blessings you've lost. ¿sabe por qué es? You want to know why? Dígalo fuerte. And say it with your chest. Come on. ¿Por qué? Why? Por rebelde, Because you're rebellious. por Because you desobediente, didn't want to obey. porque no obedece la palabra Because de you don't Dios. obey the word of God. Hay una parte en Deuteronomio capítulo 28. And there's a part in Deuteronomy chapter Hay una 28. parte en la Biblia en Deuteronomio capítulo 28 And a part in Deuteronomy chapter que me 28 encanta esa parte. that I love that part. Esa parte dice, And that part says, acontecerá, o sea, es un hecho it's an act. que si oyeres atentamente If you understand, la voz de Jehová tu Dios, if you listen closely to the voice of God, ¿para qué? for what?
para obey. obedecer. To obey him. Vendrán sobre ti Things will come over you. estas bendiciones. These blessings will come over you. Bendito serás en el campo. You'll be blessed. Bendito serás en la ciudad. You'll be blessed in the cities. Bendito la arteza de amasar. You'll be blessed wherever you stand. Bendito el fruto de tu vientre. The fruit that Y you give. empieza a hablar de todas las And it bendiciones talks que about vienen sobre all the nuestra vida. blessings over obedience, over our life. Está Deuteronomio. Deuteronomy chapter 28, verse 2. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios Verse para guardar y poner por obra. ¿Es aquí? Are you listening? And it shall come to pass, if thou shalt hearken differently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments which I have commanded thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. Amen. Usted decide hoy You decide si today usted quiere romper if you want to break con la maldición de su casa with that y la maldición curse de su and descendencia. that curse of your descendants, O usted decide seguir como siempre or está if you want siguiendo. to decide to be the same who you Romanos are. 10:16. Romans chapter 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Mas no todos obedecieron al evangelio. ¿A cuánta gente se le ha predicado el evangelio? How many people have been preached the gospel? Because ¿Cuánta gente ha visitado iglesias how many people have gone to church? de aquí para allá y de allá para aquí? They're from here to there and then from there to back, Y ni una iglesia está bien. and then no church is good for them. ¿Es aquí? Are you listening? But they did not all pay attention to the good news of salvation. For Isaiah says, the Lord who has believed our report. Vieron muchas personas que cuando llegan a un lugar There's a lot of people who come to a place dicen el Espíritu Santo me dijo que este es mi lugar. and then they say, the Holy Spirit sent me here. This is my Y 3 días place. después And then 3 days later, se fue para otro lado. they're gone. Según en obediencia al Espíritu de Dios. In the obedience of the Holy Spirit, supposedly they say. ¿Usted cree que Dios trabaja de esa manera? You think God works in this ¿Cuánta obedience? gente ha escuchado el Evangelio? How many people have heard the gospel? Ahí no dice que solamente oyeron el It Evangelio, didn't say they heard the gospel, sino los que lo obedecen. but all who obeyed the gospel. No todos obedecieron el Evangelio. Not everyone obeyed the gospel. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Who has believed? ¿Quién ha obedecido a nuestro anuncio? Who has obeyed? ¿Quién ha sido obediente a la palabra de Who Dios? has been obedient to the word of Eso es lo God? que está diciendo. That's what it's saying. O sea, tú no eres salvo You're not saved por pasar aquí for enfrente coming here forward y decir yo acepto al Señor. and I accept the Lord Jesus Christ. La salvación viene The salvation comes por for obediencia. obedience. No es salvo por estar aquí sentado. You're not saved just for sitting No down es salvo here. por decir yo creo en Jesús, You're not saved because you say believe in Jesus. sino por It's obediencia. obeying Him. ¿Quiénes obedecieron? Who obeyed? ¿Quiénes han obedecido a nuestro anuncio? ¿Quiénes han Who's creído obeyed and believed the a lo gospel? que se les ha hablado que tienen que obedecer? The ones who say they gotta obey. ¿Cuántos están dispuestos a How many obedecer? of us are able or wanting to obey? Pero que la obediencia sea But verdadera. it be a true obedience. Que la obediencia no solamente sea por It dificultad o didn't por be just for bendición, difficulties or just in time. sino que la obediencia sea verdadera en nuestra vida. It'll be 100% obedience in our life, a lifestyle of obedience. ¿Cómo yo no voy a querer, How am I not going to want to, como padre, as a father, poder ver mi generación, see my generation, mi hija, los hijos de mi hija, los hijos de mis my hijos, daughter, and then her kids, sirviendo en el Evangelio? serving in the kingdom of heaven? ¿Quién cree usted que tiene la responsabilidad Who de do you eso? think has the responsibility of that? Son los viejos, son los It's padres. the fathers. It's Si the un padre parents. no se para como hombre If your dad doesn't y stand es as a man, arrastrado por el vicio, por cualquier otra and he's cosa, always just being dragged ¿qué es everywhere, lo que le puede mostrar a su generación what que can you viene show them, what después? can they show their generation? Dios mío, yo no sé si usted me I don't know if you're entiende. understanding this ¿Qué es tonight. lo que le puede mostrar un hombre What are you going to show them? que golpea a la mujer, That you who hit a your su wife. generación? Hoy yo siento a Dios en esta noche. For God tonight. ¿Qué es lo que le puede mostrar? What can you show your generation to come? Por eso Israel a mí me impacta.
impacta. That's why Israel, it Porque es impacts me. una realidad cuando ellos dicen, Because it's a truth what they el say. Dios de nuestros padres, The God of our el fathers, Dios de Abraham, the God of el Abraham, Dios de Isaac, the God of Isaac, el Dios de the Jacob. God of Jacob. ¿Por qué? Porque había una secuencia de bendición, Why? Because there was a sequence of blessings pero over por there. la secuencia de But obediencia because of disobedience, a sequence of disobedience, había una secuencia de bendición, of a blessing, porque eran obedientes. because they were obedient. A veces la gente lucha con sus propias A fuerzas, lot of people fight with their own strength. quiere traer bendición a su They descendencia want to bring blessings to their y families, se matan trabajando and they kill themselves working, y nunca buscan de Dios. and they never look for God. A veces quieren traer a su They descendencia. want to bring their generation. Yo no quiero que sufran I don't want them to suffer lo mismo que yo sufrí. what I suffered. Entonces no se trata And it's not about de moneda, de dinero. it's not about money, all right? No se trata It's not about de que no tengas un vicio. that you don't have Se something. trata de romper It maldiciones. it's about Se breaking trata de generational oración. curses. It's about Se praying. trata de dar It's ejemplo. about being an example. ¿Cuál es la mayor herencia que nosotros le podemos dejar a The big nuestros inheritance hijos? that we could give our kids Es el evangelio, is the gospel, pero no hablado, but not sino just talking, mostrado con nuestro but testimonio. shown with our testimony, with our Oh, yo no sé action. si usted está aquí. I don't know if you're understanding No this es tonight. solamente hablado. It's not just talking No es about the solamente gospel. decir, vamos a la It's not saying, iglesia. hey, we're going to go to church. No solamente es eso, It's not just about that. sino mostrarle It's showing them the lo que el gospel. poder de Dios ha It's hecho en nuestra showing what the vida. power of God has Lo done que in el our poder de lives. Dios ha hecho en What the nuestra power has familia. done, the power of God Lo has que done in el our poder de families. Dios ha hecho en nuestro matrimonio. What the power of God has done in our Es mostrarle matrimony. eso. That's what we have to No demonstrate. son palabras vacías. It's not just empty words. ¿De qué sirve que usted le lea toda la Biblia What's si the, usted whole no la point, hace? what's the whole point of No reading la the Bible and you don't obedece. do it? You don't act upon it. Viene cuando quiera a la You iglesia. want to come whenever you want to Entra a church. este lugar, va en el carro. You come in Y here lo primero que sale hablando es mal de la and then iglesia. you start gossiping, talking bad No me about church. gustó la palabra, no me gustó el pastor, I didn't like the no me pastor, I gustó didn't like the esto, no word, me I didn't gustó like lo that, I otro. didn't like the light. You start blaming everything. Yo si fuera hijo suyo diría, Dios mío, para ser cristiano común. Man, if you were my dad, I'd be like, man, what's wrong with you? Hello. Para ser cristiano como él. To be a Christian like that guy? Por eso es que mucha gente prefiere a Bad Bunny. That's why a lot of people like Bad Bunny. ¿Por qué? Porque en la casa no tiene un ejemplo. Because in their house, they don't have no example. ¿Es aquí? Are you listening? Es una realidad. It's a reality. No hay un ejemplo, no hay un modelo. There's not a role model. There's not an example. ¿Cuántas veces te han visto doblando rodillas a ti? How many times have they seen you on your Y knees si no here? te han visto, por lo menos que escuchen el nombre cuando tú estás orando. Or at least they haven't seen you, but that they could hear your name. Tus hijos ni saben si oras, Your kids don't even know if you pray porque nunca te ven orando. because they never see you pray. Hace un tiempo atrás, There was a time ago, there was a time, estaba while en mi back, oficina orando. I was in my office praying. Yo tengo un lugar donde oro, I have a secret place, you could say, ahí en mi oficina, in my office. pero en ese momento estaba estudiando. I was studying right there, Y entró mi hija. and my daughter came in Todas las noches, all the night. nosotros tenemos que aguantar la esa. You know, we gotta like, Ella entra she comes, y dice, vamos a orar. hey, we're gonna pray. Y tenemos que dejar los teléfonos o lo que estemos And we haciendo. gotta leave our phones or whatever we're doing. Ella se acuesta más temprano que nosotros, She sleeps earlier than us porque va a la escuela. because she goes to school. Y nosotros a veces estamos en todas las cosas And que then we're estamos never- estudiando, lo que sea. And then when everything that we're Y studying, ella llega, and then she comes, voy a lavarme los dientes, hey, I'm gonna brush my teeth, voy a ponerme la pijama I'm gonna put my PJs on, y después vamos a orar. and then we're gonna go pray, all right? Vive Jehová, le estoy diciendo la realidad, no It's estoy the inventando. truth, it's the truth. Y luego llega And then she comes, y nos dice, papá, mamá, vamos a orar. hey, dad, mom, we're gonna pray. Y si estamos distraídos, grita, Señor Jesús. And we distract, hey, Jesus! Entonces ya uno tiene Hey, you gotta just let go. You gotta be like, hey. y You know? prestar atención. And you gotta listen. Y nosotros repetimos, Señor Jesús, And we say, Lord Jesus Christ, te doy gracias por este día. we give you thanks for Y today. comienza la oración de And ella. then the prayer starts of her. No le estoy mintiendo. And I'm not lying to you. Ahora, ¿quién le enseñó o a quién ha visto haciendo eso? Which one of you guys have seen your parents do that? Or anybody else? Ella no agarra un micrófono en la casa para predicar, She doesn't get a microphone to go pero en el preach at secreto home. ella me ha visto orando. But in the secret place, she's seen me pray. Porque si ella hiciera lo Because- del micrófono, Because if she wanted the microphone, es porque lo ha visto aquí afuera. it's because she's seen it out here. Pero cuando ella lo ve But adentro, when she sees it ella se inside, hinca she gets on her knees y comienza a orar. and she starts praying. Esa noche yo estaba estudiando. That night I was Y yo tengo studying, una silla ahí donde me hinco. and I have a seat where I like Y ella kneel. llegó y dijo, papá,
He said, Dad, voy a orar para ir a dormirme. I'm going to pray to go to sleep. Y yo estaba ocupado escribiendo un And mensaje. I was writing down my message. Sí, sí, le dije yo. Okay, all Y de right. repente volteé a ver para atrás. And then I looked back, Y ella estaba donde yo estaba hincado. and then she was where I was on her knees praying. Yo quiero decirle a usted I want to tell you tonight, la realidad de eso. the reality of things. Dios no puede establecer su reino God cannot establish His en kingdom su casa in your house si usted como viejo if you, like an old person, y usted como señora, le voy a decir con más respeto, you know, as a lady, usted be no respectful. ora If you don't pray, y usted no muestra and if you don't show or el demonstrate cristianismo en ese the lugar, real Christian in no your la van a place, respetar. they're not going to respect Y you. cuando usted le venga a decir vamos a orar, And when you tell, hey, we're going to lo pray, primero que le van a the sacar first thing that they're going to tell son you las palabras malas que usted dice. is all the bad words you say. Es aquí, Are you listening? son las cosas que usted no They're hace. the things that you don't do. Esa vez estaba hincada y empezó a orar. She was praying. She was Eso on es lo knees praying. mismo que dice el Señor. That's what God says. Dios le habló a Abraham para comenzar Talk to Abraham to una start nueva a new descendencia. descendant. Dios hoy te está hablando a ti God's talking to para you comenzar una nueva to start descendencia, a new generation. para comenzar esa nueva To generación, start a new generation. esa generación que va a amar a Dios. That generation that's going to Por love lo the menos Lord. si tú como viejo llegaste But you came here y no le old, vas a servir a Dios, no le serviste joven and a you didn't Dios, serve God, por just lo pray. menos que tus hijos le But sirvan, at least let your que kids serve tus the hijos Lord. hagan lo que tú no hiciste, That your kids do what you couldn't que do. tus hijos oren por los que tú no That you oraste, that your kids que pray for tus those who need hijos, to pray. hermano, ayunen por lo que tú no ayunaste, That fast for those que who tus couldn't hijos fast. prediquen por lo que tú no predicaste. That you preach, that they preach that you couldn't preach. Pero no es así nomás tampoco. But it's not just like that also. La obediencia lo hace. The obedience does it as well. Primera de Pedro 1:22. 1 Peter 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Having purified your soul by your obedience to the truth for the sincerity brotherly love, love one another earnestly from a pure heart. Amen. Eso es muy importante, This is very important porque la obediencia nos purifica a nosotros. because the obedience purifies us. A medida que nosotros somos obedientes, The more we're being obedient, nuestra alma está purificándose, our soul is being purified, purificándose, purifying y itself, vamos cleansing siendo it. más And we're obedientes being more obedient a la verdad. to the truth. ¿Sabe qué es la verdad? You know what the truth Es is. la palabra. It's the word of God. La obediencia a Jesús. The obedience is Jesus Eso nos Christ. purifica a nosotros It purifies us. mediante esa palabra. And it purifies us in the word. Por eso es que cuando la palabra es predicada, That's why when the word is preached, y aunque a usted no le guste, and if you don't like it, pero usted se somete a esa but you submit to the palabra, word of God, Dios lo bendice God's going to bless you. y Dios lo cambia. And then God keeps changing you. Dios lo transforma. God transforms you. El Señor Jesús vino a este mundo con las manos vacías. Jesus came to this world with empty hands. No trajo consigo la obediencia, He didn't bring some La amazing thing of aprendió. obedience. He learned it por lo que padeció. because of what he was going to. Jesús tenía que ser 100% hombre Jesus had to be 100% man. y la obediencia fue aprendida And then obedience was learned a través del sufrimiento. through suffering. Amen. Viniendo a ser así la fuente eterna de salvación To be the eternal source of para salvation todos los que le obedecen. for all those who obey him. Pasando por muchos Going sufrimientos, through a lot of suffering, aprendió a ser obediente learn how to be hasta la obedient muerte all the way to the cross, to y death. muerte de cruz. And on the death and on death of the cross. Cuando una persona no quiere obedecer, When someone doesn't want to obey, es por su it's altivez, because of them. su soberbia. It's because of how they are. Their Entonces acts. Dios envía tratos para hacerlo humillar That's why God sends y así tests poder to humble entender them, lo que es obediencia. to understand what obedience is. Salmo 119, 71. Psalms, the book of Psalms 119, 71. 71. Dice, ayer lo escuchamos esto, dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. It is good for me that I was afflicted, that I might learn your status. Bueno me es haber sido humillado. It is good for me that I was afflicted. Toda persona Every person que es desobediente, that's in disobedience, tarde que temprano, sooner or later, va a tener su golpe. you're going to have your affliction.
En estos últimos In meses, these last couple months, a veces somos atacados nosotros. we are attacked really hard. Yo siempre que estoy pasando por algo, And each time I'm going through something, yo soy uno de los que rápidamente quiero salir de las cosas. I'm the first one who wants to get out of that. ¿Es aquí? Are you listening? A nadie le gusta pasar por el horno de Dios. No one likes to go through the fire of God. Eso sí se lo aseguro. That's Nadie the le truth. gusta pasar. No one does. A nadie le gusta pasar No one likes to go through that por ese fire horno de prueba. of that test, that fire test. Porque a veces Because sometimes nosotros creemos a veces que estamos bien, we feel that we're all right. pero hay áreas en nuestra vida There are areas in our life que Dios necesita that trabajar. God has to work in. Hay áreas en nuestra vida There's areas in our life que Dios necesita humillarnos that God has to humble us. para entonces nosotros aprender la That way we obediencia. could learn obedience. Y yo siempre le pregunto a Dios, ¿por qué es esto? And I always ask God, why ¿Para is it qué like es this? esto? Why is it for this? Para salir rápido. To get out of it quicker. Y a veces nosotros queremos And then we want to, y creemos and we believe que podemos ser más listos que Dios. that we are more ready than God. ¿Es aquí? Are you listening? Pero nadie es más listo que Dios. But no one's more ready than God. Porque lo que sucede con Dios es que Dios es eterno. Because what happens with God, He's eternal. Y Dios conoce nuestro pasado, He knows our past, nuestro presente our present, y nuestro and futuro. our future. Entonces nadie puede salir No one could get out de esa prueba of the test hasta que Dios no lo saque until God takes them out, graduado de ese lugar. changed out of that place. Y muchas de las And a veces, lot of the times, a veces nosotros no tenemos cosas we don't have ataduras del mundo, like bondages of the world, you could say, pero hay cosas en el corazón but there's things in the heart que tienen que ser quitadas. that need to be broken. Y una de esas cosas es el orgullo. And that one of the things is pride. Cuando una persona es orgullosa, When someone's prideful, nadie le puede decir nada. you can't tell them nothing. Cuando una persona es soberbia, When someone's sober-minded, nadie le puede decir nada, you can't tell them nothing. ni su pastor. Not even the pastor can tell you something. Porque lo primero que dice, ¿quién es And then they're like, hey, who's this person para decirme cosas a to mí? tell me things? Y a veces cuando nosotros trabajamos de muy And inteligentes, then when we work really smart, que creemos que sabemos todas las cosas, that we believe we know everything, es ahí donde Dios nos empieza a meter más todavía en el that's where proceso. God puts us more in the process. Porque creemos que podemos salir más adelante, Because we feel that we could go even pero more. nadie puede salir más adelante que But Dios. no one could go more further than God. Y a veces trabajamos nosotros mismos con la misericordia de nosotros And mismos, sometimes we work with our own diciendo, mercies. ya no, Hey, no more. yo siento que ya cambié, I feel like I've yo changed. siento que yo no soy así, I feel like I'm not like this no more. pero es en el trato de But it's Dios in the test of donde God resulta la realidad del corazón. when the reality of the heart comes out. Es ahí donde resulta la realidad. Is that where the truth comes out? Dice la palabra de Dios que Dios llevó al pueblo al desierto That God got to the place, the para desert, probar su corazón, to try his heart, para test ver his heart. qué es lo que había allá to adentro. be what was actually ¿Y inside. sabe lo que Dios se encontró adentro del You corazón de know what Israel? God found in the heart of Israel? Tremendos rebeldes, A huge desobedientes. disobedience, a huge rebellion. En el desierto, hermanos, estuvieron en contra del mismo Dios que les daba de In the comer. desert, they were in rebellion of God who gave them to eat. ¿Está aquí? Are you listening? En el desierto, hermanos, Dios reveló lo que estaba internamente, In la the desert, rebelión. in the desert, it showed who they truly were. They were rebellious. Al principio obedecieron, In the beginning, they obeyed. pero después decían, nos trajiste a morir. And they'd be like, hey, stuff is Hablaban dying. mal del hombre de Dios y de Dios. They talked bad about the man of God and God. ¿Es aquí? Are you listening to this word? Entonces Dios todavía tiene que molernos a nosotros. God still has to mold us. Hay una de las cosas que he aprendido y quedó en mi vida. There's something that I learned and it's captured in my life. It stayed in my Y life. es que nosotros no debemos fijarnos en la humanidad de los líderes de Dios. And that we're not supposed to be on the leaders of God En la humanidad. and the humanity. Porque of them. cuando nosotros nos fijamos en la humanidad, Because when we put our eyes on humanity, en las cosas que a veces a nosotros no nos the parecen, things that are just not quite there, nos confundimos con lo espiritual. we get confused spiritually. Y a veces nos hacemos And we rebeldes become rebellious porque vimos la humanidad, because we saw pero humanity, no estamos viendo el but llamado, we're not seeing the call. ni estamos viendo la espiritualidad We're not seeing the que spiritual Dios tiene en esa that persona. God has in that person. Por eso le voy a hablar hoy a todos los líderes de este That's why I'm lugar. going to talk to all the leaders who are here. Usted puede ver cualquier risa que uno tiene con usted. You can see whatever that's around you. Usted puede ver
cualquier invitación o cualquier cosa que uno You tenga. can see whatever someone has. Pero eso no tiene nada que ver con el ministerio que Dios me ha dado. But that doesn't have nothing to do with the ministry that God's given Yo me. puedo ser amigo suyo allá I afuera, could be your friend pero outside, aquí arriba yo soy el hombre de Dios. but here I am the man of God. He is the man of God. Y una de las cosas que he aprendido And últimamente one thing that he's learned, es que nosotros debemos aprender a callar. that we need to learn how to shut up. Porque entre más hablamos y creemos que tenemos la razón, And the more we talk and we think we have the reason, eso a veces de que tú crees que tienes la razón, ¿sabe qué that es? when you think that you know the reason, Eso es como entrar a una arena movediza. that's like going into like a rebellion already. Comienzas a hundirte. You start going, Y entre más tú crees que tienes la and the razón, more you start thinking you have reason, empiezas a hundirte más. you start sinking even more. Y empiezas a hundirte más. And you start sinking even Cuando more. ya sientes que estás ahogado, And then you feel like you can't breathe no more. ¿sabe qué es lo único que queda? You know what's the only thing you want? Reconocer You want to come to que estuvo understand equivocado. that, hey, I was wrong. Y es lo único Recognize. que Dios lo va a poder sacar. And the only one who's going to take you out of this is God. ¿Es aquí? You're listening. Entonces no se equivoque. Don't get confused. Todo hombre de Dios Every man of God tiene la unción del Espíritu Santo. that have the anointing of the Todo Holy hombre Spirit. llamado Every man tiene la called unción del Espíritu that Santo. have the anointing of the Holy Spirit. Y se lo voy a decir And I'm going to tell you this, porque hace poco because not too long ago, alguien vino someone came y me dijo una parte and they told me something de algo de él. of him. Dios a mí me revela. God showed me something, Y yo quiero saber and I want to know si Dios a mí me revela, if God shows it to me, yo puedo venir a donde usted I could come to you y cambiar todas las cosas de la iglesia. and change everything of church. Yo lo volteé a ver y él iba a decir, vos estás loco. And I wanted to tell him, hey, you're crazy, ¿Estás man. loco qué? You're crazy, you're out of your mind. ¿Es aquí? You're listening. Le dije yo, no, le digo, I said, no, ese no es Dios. that's not God. ¿Sabes por qué? You want to know why? Porque yo tengo una cobertura Because I have a coverage over me. que me ha regañado, que me regañe, que me va a seguir The regañando. one who keeps getting mad at me and always gets mad at me. Hello. You're listening. Que es al único que tengo que someterme That's the only one I got to submit to. por obediencia a Dios. For obedience to God. Quiera o no quiera, If you want or don't want es lo to, que Dios ha puesto. that's what God has put. Y yo puedo a veces salir con él, ir a ver las vacas y todo lo que a veces andamos. And we could go see the cows or whatever, Y podemos ser amigos. and we could be friends. Pero hay momentos donde a veces no vemos lo espiritual y la autoridad. But there's moments we don't see the Y si authority and nos the queremos spiritual. pasar sobre And eso, if we want to go over that, vamos a tener problemas. we're going to have huge problems. Si yo le dije, no, 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 I said, nope. Dios no te va a revelar a ti algo God's not going to reveal something to you. de cambio. Número uno, One, ya hay una visión establecida. because there was already a vision established. ¿Es aquí? Are you listening? Si no te gusta, If you don't like it, ahí está la puerta. there's the door. Así sencillo. That's the truth. Número dos, Number two, Dios ya entregó un plano. God already put a protocol, a plan. Si no te gusta, If you don't like it, ahí está la puerta. there's the door. It works both Aquí en ways. Houston Here in Houston, hay miles there's de thousands, iglesias millions of de churches todos los sabores, of de everything, todos los colores, of all the flavors, all con the colors. pastores más jóvenes que yo, Maybe con younger, pastores más ancianos que yo, maybe younger, con older pastores más guapos que yo Maybe more good looking, y más feos que otros. and then maybe uglier than others. Hay un montón There's a bunch donde usted pueda ir. where you could go. Pero ¿qué se va a hacer lo que Dios nos ha mandado a But hacer a here we're nosotros going to aquí? do what God has told us to do. Sí, Amen? es sencillo. It's sincere. That's Dios true. nos envió algo y eso es lo que vamos a hacer. God has showed us something. That's what we're going to do. Entonces, para implantar el reino de Dios, To implant or establish se the kingdom of God, necesita we obediencia. have to obey. Usted en su casa necesita obediencia a You in your Dios. house, you need to obey God. Cuando Dios, ¿cómo establece el Señor su reino de Dios? El reino de Dios How the kingdom of heaven was established? lo hace por su obediencia. Jesus does it with his obedience. Nuestro Señor Jesús nunca desobedeció a Dios. Our Lord Jesus Christ Ni never una sola disobeyed. vez. Not one time did Ni he una disobey sola God. vez resistió la autoridad de Dios He never mientras Él estuvo en la tierra. and he never went against the authority of God. No la resistió. He didn't resist it. O sea, no peleó He didn't fight against it con las órdenes de Dios. with the orders that God has given Jesus Christ. Y dice que el Señor es nuestro mayor. ¿Quién es su mayor ejemplo? Who's our biggest example? Jesus has to be our biggest example. Es Jesús. The King of Kings, the Lord of Lords, has to be our Jesús biggest muestra el example. mayor ejemplo de He nosotros en la is, the tierra. Lord Jesus Christ is our biggest example Porque es el único perfecto. because he's the only perfect one. Y fue el único perfecto en tierra. And he was the only perfect one here on ¿Es aquí? earth. Are you listening? Él fue el único que nunca se equivocó. The one who was never Aunque ahora han confused. sacado un montón de
predicadores And then a bunch of preachers out there que él se había confundido en muchas cosas. that, oh, he was confused on a bunch of Mentira, things. It's a lie. porque el sacrificio debía de haber sido perfecto Because the sacrifice was y fue perfect. perfecto. And it was perfect. The sacrifice of Jesus was perfect. O sea, la obediencia, The obedience. aunque usted lo esté viendo de otro If ángulo, you're seeing it from a different angle, pero si te mandaron por este ángulo, but they went through you to this por angle, esa línea te tienes que ir. follow that line. ¿Es Follow that aquí? angle. Han habido veces There's been times, en las cuales me están diciendo es negro. and they're saying it's black, Y yo digo, no, es que yo lo veo blanco. but hey, but I see it white. Y a veces nos metemos eso en la mente de nosotros. And then we put it in our minds. Pero en realidad, In reality, por misericordia no me dice, a for mí no me mercy, importa. it's like, hey, it doesn't matter. Si yo lo veo negro, tiene que ser negro. If it's black, it's black, you know? Así de sencillo. It's sincere. Porque cuando tú obedeces, Because when you obey, las cosas entonces vienen cambiando. things start changing. Eso se llama humildad. That's called Porque estás humble. reconociendo. Being humble, you're recognizing. Hace poco estaba escuchando ayer y yo lo estuve revisando I eso. was listening yesterday and I started reviewing En it. Honduras In Honduras, hubo estaban tomando control en las prisiones del país. they were taking control of the prisons in the place. Y hubo en una prisión, And in a prison, hubo un hombre que le prendió fuego a un colchón. there was a man who put fire to a couch. La gente es malvada, la verdad. People are just bad, honestly. Llaman a todas las familias primero para que estén ahí They call the family so they could be y there. luego le prenden fuego al colchón And then they start the y fire. luego comienzan a gritar, sálvenos, sáquenos de aquí, And say, hey, take them out. para hacer una revolución. To make a revolution. Entonces llamaron, se empezó a quemar y llamaron a la policía militar. And then they called the military police when it started burning. Y dice que salieron los policías militares y habían 70 efectivos. And then like 60 of them Y came. yo estaba viendo la entrevista que le hicieron And I was watching al coronel. the No interview sé si that es the coronel colonel. o quién es el que está en cargo, el más alto. No es un sargento, es un coronel, creo yo. It's the colonel that they were talking to. Y de repente él dice, yo siempre voy enfrente, dice. I always go in front, he says. Y ese día iba enfrente. And I was in front. Y le dije yo al pelotón que iba conmigo, And I told that person that was with me, pongan su pistola, su fusil para atrás put your guns behind you y agarren el tolete, el palo nada más. and just get the stick. Para cualquiera que se quiera venir, pues con palo tiene que Whoever retroceder. wants to come, just hit them with the Pero stick. no vayan a disparar But porque se don't va a hacer shoot. una matancina en este lugar. Because don't shoot, because it's probably going to explode Y even vino more. uno del policía militar And then one of the military police y le came. dijo, ¿qué? ¿Querés vos que nos maten a nosotros? Eh. Al coronel. And you want us to kill us. And he said that to the colonel. Mire, yo no estuve en el ejército, pero cuando yo leí que él le dijo eso, dije, Like I wasn't in the army, Yo but mismo when dije, I ¿qué heard hizo that, este? I was like, hey man, that guy's crazy. estamos hablando de alguien que apenas está comenzando, a un hombre que ya tiene, We're talking about someone who's no barely por starting, años es que está en la but institución, someone who's of high range, sino por lo que él sabe, but because of what he knows, por lo que él ha hecho. for what he has done. No crea que el coronel, porque más bonito lo pusieron de coronel. Don't think just because you're a colonel, you're going to be a colonel the next day. No, esos son cursos que tiene que sacar They're la gente. courses, they're things Son that you gotta programas go. que tiene que It's a sacar program that someone para has to poder go through llegar a un nivel to fuerte. get to a high rank. Y ese le respondió, ¿qué querés? Que nos maten a nosotros. And Le then he was dijo. like, hey, what do you want? You want them to kill us? Y cuando se volteó, le dijo, ¿qué estás diciendo? And he said, "What are you Y talking dice about?" que el hombre ese le apuntó con el fusil And he said he pulled the gun out on him. al coronel. Si yo, So the colonel, me, que no soy de la that militar, I'm not from the military, hermano, estamos hablando de un rango we're talking alto. about a huge rank, Y man. dice que él le agarró He said he grabbed the gun. la pistola, el fusil, He grabbed the gun, the rifle, se lo quitó. took it out of his Y hands, ahí luego llegaron los otros. and then everyone else came. Y él dijo, quítenle el uniforme este y lo Said- mandan en calzoneta a la prisión. Said, hey, take his uniform on and Y send him le in dijo, underwear no, to que prison. no quiero verlo en ningún batallón. I don't want to see him Y le nowhere. dan de baja por I deshonra. don't want to see him nowhere. We're disowning him. Hello. Are you listening? En lo natural, In the natural, le dan de baja por deshonra. they give you for Le dan de baja disorder por oponerse a la autoridad. because you're opposing the authority. Le dan de baja por ser To rebelde. be rebellious, that's what they do. ¿Usted se imagina si ese rebelde hubiera tenido otros alrededor? Imagine if there was other rebellious people, Hubieran matado a ese hombre. they would have killed the colonel. Hubieran hecho algo. They would have done something bad. Pero gracias a Dios no había nadie de eso. But thank God there was nothing. Pero lo que es el nivel de esa persona But what is the level of this person a este otro, to this small statue? lo guy? sacaron They took him out. y nunca más lo van a volver a aceptar en ese lugar. And they never accepted him after that.
Si nosotros hablamos del ámbito espiritual If we talk about the spiritual realm y hablamos de la rebelión, and talk about rebellion, es algo que Dios no soporta. it's something that God does not tolerate. Es algo que Dios no apoya. He will not tolerate. Nunca Dios va a apoyar, He is never going to tolerate. aunque nosotros creamos que tengamos la razón. That even though we have the reason, Porque Dios no está para apoyar rebeldes. because God's not there to accompany rebellious people. ¿Es aquí? Are you listening? El evangelio no solamente llama a la gente a creer, sino también a obedecer. The gospel is not just called to believe, but as well as to obey. La Biblia menciona la obediencia así como la fe. The Bible mentions obedience just as Porque faith. no somos solamente pecadores, Because we're not only sinners, sino también hijos de desobediencia. but people of disobedience. La naturaleza de creer en el evangelio The natural of obedience consiste en obedecerlo. is the gospel is La obedience. naturaleza The natural de creer en el of evangelio believing in the gospel consiste consists en obedecerlo. of obeying it. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer el evangelio? How many of us are able to obey? ¿De verdad? But truly, ¿Está dispuesto a obedecer el evangelio? are you willing to obey the gospel? ¿Está dispuesto a someter el gorila que tiene Are you adentro willing to submit that gorilla animal instinct para ser obediente a to Dios? be obedient to God? ¿Está dispuesto a Are you obedecer la able- Are you palabra? willing to obey the word of God? ¿Está dispuesto? Are you willing? Segunda de Tesalonicenses 1, 7 y 8. 2 Thessalonians 1. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. And to grant relief to you who were afflicted, as well as to us when the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. Escuche lo que dice eso. Casi nadie habla del infierno. Listen to this. Listen to this. En este tiempo nadie habla del infierno, Listen, and no one talks about hell in these times porque la gente cree que el infierno fue algo inventado because people think that hell was something invented. y que ya no hay que hablarle del infierno a la And we gente, don't have to talk about hell to people porque no hay que preocuparla. because we don't got to worry about it. ¿Es aquí? Are you listening? No hablamos de una preocupación, We don't worry about this. hablamos de una realidad. We talk about Y reality. la preocupación más grande que tú y yo deberíamos And tener the biggest thing that we need to no worry es about el infierno, is not hell. sino obedecer a Dios. It's not obeying God. Pero cuando nosotros no obedecemos a When Dios, we do not obey God, aquí lo dice, Says it para right dar here. retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, it says right here, inflicting vengeance on those who do not know God ni a los que obedecen, and those who do not obey the gospel. ni a los que obedecen. Not even the ones who obey. Bueno, toda persona desobediente When every person disobeys, le va mal, it goes bad. le va mal. It goes bad. Porque hoy en día tenemos tanta gente sufriendo Why in today's time we have a bunch of people suffering por la desobediencia. because of disobedience. Desobediencia a los padres, Disobedience to the parents, desobediencia a los pastores, disobedience to the pastors, desobediencia a Dios primeramente. disobedience to God firstly. ¿A dónde va a ir a parar el desobediente? Where's the disobedient going to stop at? El infierno, dice la palabra. His ticket is to hell. ¿Es aquí? Are you listening? That's what the word of God says, not me. Nosotros nunca vamos a tratar de ser obedientes. We are never going to try to be obedient. O somos We're not. o no somos. We're either are or not. Así de sencillo. That's just the truth. Sí vamos a luchar en nuestra vida, Yes, we're going to fight porque en nuestra vida because our life, nosotros no nacimos en obediencia. we weren't born in Lo acabamos obedience. de ver ahorita. How we see right Somos now. hijos de desobediencia. We're sons of Y eso disobedience. está en nuestro And corazón. it's in our heart. Por eso es que nuestra actitud a eso That's why our attitude to this es golpearla con obediencia. is to fight it with obedience. Yo siento que no es así, I'm sorry it's not like this. pero como usted es el que me está diciendo, But you who you're telling me, usted es la autoridad, you're the authority, usted está hablando la palabra, you're talking the word, yo tengo que obedecer. I have to obey. Yo no quiero hacerlo, I don't want to do it. pero la palabra de But Dios the word of God me says, manda a hacerlo. tells me to obey. Yo no quiero. I don't want to. La gente está bajo maldición. The
People are under porque curse desobedece la because palabra. you disobey the word of God. ¿Qué dice la Biblia acerca de diezmo y ofrenda, por What does the word of ejemplo? God say about tithe and offering? Estamos hablando de toda la palabra de Dios. We're talking about all the word of God right now. Traedlos Bring al alfolí, dice la palabra. to the pulpit, Y yo abriré la ventana de los cielos and I will open sobre la vida de ustedes. the heavens to your life. Si usted lo hace, If you do it, no queda bien conmigo. you don't stay good with me. Y si usted no lo And hace, if you don't do it, no queda mal ni bien conmigo you don't tampoco. stay good or bad with me. Ahora, si usted lo hace, But if you do it, lo hace ¿por qué? you do it why? Por To obediencia obedience a la palabra. to the word of God, not of man. No por mí. Not because of me. Usted puede hacer lo que usted quiere You hacer. can do whatever you want. Porque el que va a vivir bajo maldición es Because usted. who's going to live under curse is you. Pero si usted But obedece, if you obey, usted va a ser bendecido. you're going to be blessed. Si usted obedece, If you obey, usted va a ser sano. you're going to be healed. Si obedece la palabra, If you obey the word, usted va a ser sano y va a ser bendecido. you're going to be blessed. ¿Por qué? Be Porque saved. no es que el pastor David It's not that Pastor saca un David provecho. is getting. No, es que usted obedece a Dios. It's that you're obeying God Así de sencillo. sincerely. Hay que quebrar la mentalidad de rebelión We have to break that mentality en of contra de rebellion la palabra de Dios. against the word of God. No es lo que usted cree. It's not what you Es lo believe. que dice la It's what palabra the de word of Dios. God says. Si usted lo hace, gloria you a do Dios. it- Y si usted no lo hace, gloria a Dios. If you don't do it or do it, glory to God. Porque así trabaja la palabra. Because that's the way the word of God works. Por eso es que en el libro de Éxodo creo que es, That's why in the book of Exodus, Dios le dice, aquí yo pongo dos caminos delante de ustedes. hey, I put two paths before you. Escoja pues Israel. It's Israel. Por ese lado está el camino de la vida Here's the walk of life, the path of por life obediencia. for obedience. Y por este lado está el camino de la muerte And then the other one's death por rebelión. for rebellion. Decidan ustedes qué quieren hacer. Decide what you want to do. Asimismo, todo predicador, That way, every preacher, todo pastor every pastor, no está forzando a la gente he's not forcing, they're not a forcing hacerlo. to do it. ¿Cómo lo voy a forzar a obedecer? Si hoy lo puedo, ahorita lo puedo, sí hágalo. How am I Pero gonna saliendo force de you to ahí obey? usted hace lo que usted quiere. How am I going to force you to obey? Because you could do it here and then outside you don't do it. La obediencia es todo el tiempo. The obedience is all the time. Es como ser cristiano acá y no ser cristiano, no ser cristiano en su casa. It's like saying you're a Christian here, but when you go home, man, Usted obedece a Dios aquí you obey God here y obedece a Dios afuera. and you obey God outside over there too. ¿Está? That's how Usted it is. adora a Dios en la casa. You worship God at Usted home, en la casa de Dios. you're here. Y usted adora a Dios en su casa. You worship here and you worship out Usted there. adora a Dios aquí. You worship God Y here adora a Dios también ahí en su carro. as worship God in your Pero car. no con las canciones que usted ya sabe, Not with the songs that you sino con la know, adoración a Dios verdadera. with the true worship. La obediencia lo va a bendecir The hoy a obedience is usted. going to bless you. La obediencia va a quebrantar las ligaduras. Obedience is going to break La those obediencia va a bondages. romper las maldiciones en The su obedience is hogar. going to change those curses, Sus break those hijos no van a curses. sufrir lo que usted Your sufrió. kids aren't going to suffer what Porque you've gone usted va a through ser obediente because you're ahora. going to be obedient from today on out.